saludarlo y comenzar esta conversación. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Gusto en saludarlo, Alejandro. Entramos a una etapa en la que todo será por lo pronto, Alejandro. Buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Muy buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Es dificilísimo planear, definir políticas públicas, políticas financieras, cuando el plazo de cálculo es por lo pronto. Sí, la verdad es que estamos enfrentando una situación inédita y realmente sin precedentes y muy compleja. Y creo que en varias dimensiones, tanto en la parte de salud, las implicaciones humanas que esto tiene, y también en la actividad económica. Y en la actividad económica son varias las áreas de afectación. En primer lugar, podríamos decir que por el lado de la producción, ya hemos visto mucha producción manufacturera que ha sufrido la falta de suministros y la interrupción de su proceso normal. También otras que han estado cancelando y paros técnicos de manera importante. Y obviamente por el lado de la demanda también, el consumidor, los hogares, y justo ahorita se hablaba de la encuesta de la confianza de los consumidores, pues muchos de ellos tendrán menores ingresos y menores oportunidades de gasto, y esto va a pues prácticamente muchos sectores de la economía ponerlos en un estado pues prácticamente en la congeladora. Y obviamente en lo financiero, todo esto ha propiciado una aversión al riesgo muy significativa, en la que no se identifica quiénes son las contrapartes que van a poder mantener una operación cotidiana, donde la gente quiere buscar refugio en los activos más seguros y quiere disminuir posiciones de riesgo. Bueno, en ese sentido usted ha insistido en que las claves para hacer frente a la crisis son inflación baja, que suponemos pues, se mantendrá. Pues. Sí. No veríamos por qué se dispare la tasa de inflación por lo pronto. Aquí en el plazo, ¿cuál es hoy el plazo para hacer el cálculo económico? Por lo pronto. Usted ha insistido también en finanzas públicas sostenibles. Sin embargo, hace unos momentos hablamos con don Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Nos hizo una narración de su reunión de ayer con el presidente López Obrador y se dijo sorprendido. Dijo, el presidente está convencido de que la recaudación no va a caer. Eso es imposible, Alejandro. Es imposible nada más por el lado del IVA. ¿Cómo que no va a caer la recaudación? Cuando menos en marzo y en abril, porque en marzo tenemos que tomar que a partir del 20 de marzo empezó a suspenderse una gran cantidad de actividades. Es imposible pensar que no va a caer la recaudación. Yo destacaría que, como tú señalabas, ¿cuáles son los elementos claves para hacer frente a esta situación? Inflación baja en primer lugar. Segundo, finanzas públicas sostenibles. Esto que le dijo el presidente a los empresarios de que no va a caer la recaudación, ¿es lo mismo que les ha informado a ustedes la Secretaría de Hacienda? Bueno, nosotros no tenemos alguna información adicional por parte de la Secretaría de Hacienda respecto a cuáles son las proyecciones que tienen para la recaudación, excepto de las que dan a conocer y hace 2 días en precriterios. Pero no tienen comunicación especial con Hacienda en este momento. Comunicación muy cercana, y yo creo que el reto es, va a haber una desaceleración económica, de eso no hay duda. La desaceleración económica va a tener diferentes retos. Uno es por el lado de los ingresos. Además, los ingresos tienen el reto de la caída por la parte de exportación petrolera, si bien parte tiene una cobertura. Pero yo destacaría que lo que es importante es la sostenibilidad de las finanzas públicas. No significa de un ejercicio en particular, de un trimestre en particular. Sí. Yo creo que, y en todo el mundo es muy claro, que las finanzas públicas están jugando un rol en el cual se utiliza para hacer frente a algunos de los elementos de la emergencia, y aquí lo clave sería, si se utilizan recursos en un ejercicio, pues que se tengan acciones para incrementar los ingresos en los ejercicios subsecuentes cuando se haya superado esa emergencia. En ese sentido es que la palabra clave es la sostenibilidad. Eso no implica que en cada mes o trimestre pues no pueda haber reducciones o afectaciones. Bueno. Pero entonces no han tenido una información en este sentido por parte de la Secretaría de Hacienda. Digamos que no tenemos información distinta que la que se da de manera general al público respecto a cómo viene la recaudación. Yo creo que con las cifras que se dieron a conocer hace 2 días, pues vienen pues unos estimados de ingresos, en donde vienen ahí pues ahí viene una estimación que se ajusta ligeramente, ¿no? Bueno,
Sabemos que que son decisiones de política económica del gobierno, pero le acaban de preguntar al presidente López Obrador en la conferencia de prensa sobre esta disolución de fideicomisos, liquidación de fideicomisos que se anunció ayer en el Diario Oficial, que además se va a concentrar en la tesorería todo el dinero que se recupere más tarde el 15 de abril, y el presidente López Obrador dice que uno de los objetivos, que parte de ese dinero se irá para apuntalar a Pemex. Alejandro. Bueno, yo creo que en los rubros de gasto, y nosotros usualmente hablamos más de la posición en lo agregado, no tanto en los rubros específicos. Sí. Pues claramente en esta situación pues hay múltiples necesidades y múltiples frentes que habrá que atender. Pues también entendemos que la administración tiene también diferentes instrumentos. Por ejemplo, uno clave en esta ocasión es la banca de desarrollo. Sí. Y que la banca de desarrollo pueda dar un financiamiento, como le llamamos, contracíclico, es decir, justo cuando la gente está menos dispuesta a dar financiamiento, que juegue un rol importante. Y además la banca de desarrollo es quien suele ser catalizador para que se dé financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, que también son probablemente las que van a tener una afectación más importante en los siguientes meses. Bueno, habría también, pues, leyendo algunas entrevistas, información que ha dado usted en los últimos días, pero parecería haber también cuando menos en el discurso del presidente, una aversión a contratar más deuda, a obtener más deuda. ¿Habría condiciones financieras para hacerlas? Bueno, yo creo que es mucho en función de las circunstancias, y como yo señalaba, como cualquier instrumento de política pública, hay la política monetaria, la política fiscal, y en la parte de política fiscal, pues se pueden utilizar márgenes siempre y cuando se comprometan a cerrar esos márgenes hacia adelante. Yo creo que es el ejercicio que se presentó hace un par de días ya trae de por sí un cierto uso de un espacio, es decir, el superávit primario que se tenía ya tiene una reducción aproximadamente de varias décimas de punto del PIB. En fin, ya hay un espacio que se está utilizando, pero yo creo que debemos de identificar bien el tamaño de la emergencia que tenemos enfrente y tratar de identificar los elementos que se necesitan para propiciar que la afectación no sea tan severa, sobre todo en el empleo. ¿Cuál es, por lo pronto, el escenario más difícil que ve Banco de México, Alejandro? Bueno, yo creo que por lo pronto, perdón por estar usando esa variable de cálculo, por lo pronto. No, y tienes mucha razón. Sí. En las últimas semanas ha cambiado el mundo de una manera muy significativa en tan solo un mes o un mes y fracción. Destacaría que el origen del choque es la pandemia. En la medida en la que no tengamos buenas noticias por el lado de cómo tratar la enfermedad o por el lado de la vacuna, etcétera, pues probablemente tengan una persistencia o se sostengan en el tiempo estas políticas de distanciamiento comunitario, y esto pueda tener un efecto, una afectación pues un poco más permanente en la actividad económica. Ese sería un riesgo considerable. Recordemos que en el 2009 con la pandemia del H1N1, pues realmente cuando se identificó que el Tamiflu era un tratamiento eficaz, pues realmente eso dio mucha mayor confianza y se reanudó la actividad económica. En esta ocasión, mientras no tengamos alguna noticia positiva por el propio frente por donde viene el choque, que es la parte sanitaria, pues el riesgo es que se sostenga este distanciamiento comunitario y eso siga afectando la actividad económica. Bueno, muchas gracias por esta información, por este comentario. Gracias, Alejandro Díaz de León. Buen día. Ciro, un gusto. Muchas gracias. Buen día. El gobernador del Banco de México, él sí en su papel y muy bien, cuidadoso, muy cuidadoso con las palabras, como uno supondría tiene que ser un gobernante. Y en este caso es el gobernador del Banco de México. Vamos a pausa. 8